Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo cargado de las noticias más locas, rompedoras y futuristas del mundo digital. Prepárate, porque hoy vas a alucinar. YouTube se convierte en el rey absoluto del vídeo. Ni humanos ni algoritmos pueden con él. Mientras TikTok sobrevive gracias a Trump y Netflix le copia sin vergüenza. WhatsApp ya resume tus chats con IA, pero también puede ser robado sin tocar el móvil. Y sí, Meta despide a 2.000 personas en España, pero lanza su IA más poderosa. Y atento que Amazon ya tiene robots que sienten y una IA que programa sola. OpenAI quiere salvar el periodismo con inteligencia artificial. Google lanza Gemini 2.5 Pro que humilla a ChatGPT. Y Apple se prepara para borrar a Google del iPhone. Y por si fuera poco, Microsoft apaga Skype para siempre y pone una IA en cada rincón de tu PC. Y lo más loco, pues que puedes crear vídeos profesionales sin cámara, sin After Effects y sin gastar un céntimo, solo con una idea y 3 IAs brutales. Esto no es un vídeo, es la guía de supervivencia para el mundo digital de 2025. Así que ponte cómodo, activa la campanita y dale fuerte al like, porque lo que viene ahora te va a flipar. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Vídeos pro sin cámara, sin After Effects y sin dinero. ¿Y si te dijera que hoy puedes crear un vídeo de nivel profesional, sin cámara, sin saber editar y sin pagar nada? Pues sí, ya no necesitas un estudio ni un máster en After Effects, solo necesitas una idea y estas 3 IAs, HeyGen, Higgsfield y Lightricks. Con HeyGen subes una simple foto y la IA genera un avatar que habla con sincronización labial casi perfecta. Puedes usar texto o incluso un audio real y ver cómo tu clon digital se expresa como si tuviera alma. Ideal para reels, vídeos educativos o presentaciones sin aparecer tú. Pero si quieres ir a lo épico, entra a Higgsfield FX, una herramienta que convierte prompts en efectos de cine, tipo Dios del trueno o convirtiéndose en metal, sin que toques ni una capa de edición. Y el broche final lo pone LTXV13B, el modelo de vídeo open source de Lightricks. Este modelo genera vídeos realistas por IA, gratis y con solo una idea escrita. Funciona en ordenadores normales y fue entrenado con contenido de Getty y Shutterstock. 3 herramientas, 0 excusas. El futuro del vídeo ya no se graba, se escribe. ¿Listo para convertir tu imaginación en cine sin moverte de casa? Pues eso ya es real. Amazon ya tiene robots que sienten y una IA que programa por ti. ¿Y si tu editor de código supiera lo que necesitas antes que tú? ¿Y si el robot del almacén supiera cuándo algo está mal colocado con solo tocarlo? Pues eso ya es real. Amazon está construyendo el futuro y lo está haciendo en silencio. Por un lado llega Vulcan, un robot de almacén con sentido del tacto. Gracias a su Physical AI puede detectar si un objeto es frágil, blando o está fuera de lugar solo con tocarlo. Y si no puede moverlo, avisa. Y sí, aprende de cada error. Ya opera en Estados Unidos y Alemania y pronto lo veremos en todo el mundo. Pero la joya secreta es Kiro, una inteligencia artificial para programadores. No solo sugiere código, lo genera, revisa, documenta y colabora con otras IAs. Funciona en tiempo real en web o escritorio y está pensada para ir más allá de GitHub Copilot o ChatGPT. Su filtración ha encendido el hype entre desarrolladores y detrás de todo esto, Jeff Bezos invirtiendo millones en startups como Toloka, que es especializada en entrenar IAs con datos de calidad. Amazon ya no es un marketplace, es un laboratorio de inteligencia artificial que ya piensa, siente y programa contigo. YouTube no tiene rival, ni humano ni digital. ¿Sabías que el vídeo más visto del mundo ahora mismo no es un videoclip, sino un tráiler de videojuego? ¿Sí? Así es. GTA 6 rompió YouTube con más de 33 millones de visitas en sus primeras horas, superando a Met Gala y Squid Game. Y no es casualidad, YouTube domina el ecosistema digital junto a Meta. Ambos no solo lideran en audiencia, sino que controlan tu atención, tu tiempo y tu cartera publicitaria. Su algoritmo sabe que te gusta antes de que tú lo sepas, y eso los hace imparables. La prueba, pues que YouTube no solo rompe récords, también innova sin parar. Ahora, puedes controlar un vídeo con la mente. Brad Smith, paciente con ELA, subió un vídeo usando solo señales cerebrales y un implante de Neuralink. Ciencia ficción hecha realidad.
Y si aún no lo sabías, llega YouTube Premium para 2. Comparte tu cuenta, mantén tus preferencias y olvídate de los anuncios y todo por menos dinero. Ideal para frikis de los vídeos y parejas. Y mientras TikTok y otras plataformas pelean por tu atención, YouTube se consolida como el centro del entretenimiento, la innovación y ahora también de la accesibilidad. ¿El futuro del vídeo? Pues ya está aquí y se llama, ¿cómo no?, YouTube. Microsoft apaga Skype y enciende la era de la IA. ¿Te acuerdas de Skype? Pues ya puedes despedirte. Microsoft ha decidido cerrar para siempre la app que revolucionó las videollamadas hace más de 20 años. ¿El motivo? Pues dar paso a Teams y también a la inteligencia artificial. Y justo cuando Microsoft cumple 50 años, su nuevo objetivo es claro, una IA en cada rincón del mundo. Y no es solo un eslogan, lo están cumpliendo. Con los nuevos Copilot Plus PC, Windows ya te entiende como si fuera tu colega tecnológico. ¿Quieres cambiar algo en tu configuración? Pues solo escríbelo con tus palabras y la IA lo hace por ti. Este nuevo Copilot no es un chatbot cualquiera, entiende el lenguaje natural, actúa sobre el sistema y pronto hablará varios idiomas, incluido el español. Además, trae mejoras en Paint, fotos y accesibilidad para personas con discapacidad visual. Y es que la despedida de Skype simboliza algo más grande, el cierre de una era y el inicio de una informática mucho más intuitiva. Microsoft ya no quiere que entiendas tu PC, quiere que tu PC te entienda a ti. Y así, medio siglo después, Microsoft no solo sigue vigente, está más joven que nunca. Apple quiere borrar a Google con esta IA. ¿Y si te dijera que Google podría dejar de ser un buscador en tu iPhone? Pues sí, Apple está a punto de reemplazarlo por una inteligencia artificial. Y su nombre es Claude, la IA de Anthropic. Y es que Claude no solo responde preguntas, busca en Google por ti, analiza webs, resume correos y entiende documentos de Gmail y Drive, y todo con citas verificables. Es rápida, ordenada, y ahora está integrada en el ecosistema de Apple desde Xcode hasta Safari. Y mientras tanto, Google intenta no quedarse atrás. Acaba de lanzar en España AI Overviews, que te da respuestas completas en lugar de enlaces. Y también ha lanzado AI Max, que mejora campañas publicitarias con IA y aumenta las conversiones en un 14%. Pero parece que Apple quiere un cambio radical. Ya negocia con OpenAI, Anthropic y Perplexity para usar una IA como buscador predeterminado en Safari. Y si rompe su acuerdo de 20.000 millones anuales con Google, todo el negocio de las búsquedas temblará, ya que el futuro ya no es de quién indexa más páginas, sino de quién da la mejor respuesta. Y sí, Claude podría ser la IA que borrea a Google de tu iPhone. Gemini 2.5 Pro humilla a ChatGPT. ¿Y si te dijera que Google ha creado una inteligencia artificial que ya supera a ChatGPT en varias tareas clave? Pues eso es exactamente lo que está pasando con Gemini 2.5 Pro, su nueva versión estrella que acaba de salir del horno. Esta IA no solo escribe con más creatividad, sino que además es mucho mejor entendiendo y generando código. Traducción, pues que es capaz de ayudar a programadores a resolver problemas más complejos, más rápido y con menores errores. En pruebas recientes, ha superado a todos los modelos anteriores, logrando resultados impresionantes en velocidad y precisión. Y no te preocupes si no eres programador. Lo importante es que Gemini 2.5 Pro aprende, entiende y actúa con más lógica. Se conecta con herramientas de Google como Canvas o AI Studio, lo que le hace muy útil para tareas creativas, educativas o de productividad. Google ha presentado esta versión justo antes de su evento anual I.O., dejando claro que no piensa quedarse atrás en la carrera de la IA. Y ahora, todos miran a OpenAI para ver cómo responde. ¿Estamos ante el nuevo número 1 de las inteligencias artificiales? Por ahora, parece que Gemini tiene la delantera. ¿Y tú qué piensas? Tu WhatsApp ya habla, te espía y se moderniza. ¿Sabías que ahora WhatsApp puede resumirte un grupo entero y también pueden robarte la cuenta sin que toques el móvil? Bienvenido al nuevo WhatsApp, más inteligente, más práctico y con más riesgos. Por un lado, Meta AI ya está dentro de tus chats. Con solo pulsar Resumir Meta AI, puedes ver un resumen privado de todos los mensajes no leídos. Ideal para cuando te pierdes 84 notificaciones. Eso sí, esta IA se alimenta de lo que compartes públicamente y muchos ni lo saben. Y al mismo tiempo, WhatsApp lanza nuevas funciones: privacidad avanzada de chats, bloqueo de reenvíos, llamadas desde navegador y la posibilidad de crear grupos sin añadir gente. Todo pensado para que uses la app como una herramienta real de trabajo y conexión. Y ojo al rediseño de llamadas grupales. Ahora, verás una barra al estilo Discord para unirte o salir sin moverte del chat. Tan fácil como escribir un emoji. Pero, mientras todo esto suena bien,
No olvides un detalle, tu cuenta puede ser robada vía buzón de voz si no activas la verificación en 2 pasos. Y eso es que WhatsApp evoluciona así, pero tú decides cuánto control quieres ceder a cambio. Y siempre debes tener la cuenta de WhatsApp bien segura. TikTok bajo fuego y Netflix se le quiere parecer. TikTok prohibido en Estados Unidos, pues otra vez no. Y no es por cumplir con la ley, no, sino porque Trump le tiene cariño. Literal, el presidente ha vuelto a salvar a TikTok posponiendo la fecha límite para que se venda en Estados Unidos. Mientras tanto, las tensiones con China crecen y la app sigue en modo suspenso, pero no todo es amor para TikTok. La Unión Europea le ha metido una multa de 530 millones de euros por transferir datos de usuarios a China sin permiso. Y si no cumple en 6 meses, podría perder el acceso a estos datos por completo. La respuesta de TikTok, pues apostar fuerte por la creatividad, ya que ahora exige a las marcas dejar los anuncios aburridos y crear contenido que parezca nativo, fresco y viral. Y si no, el algoritmo los ignorará. Y mientras TikTok sobrevive y se reinventa, Netflix quiere copiar su fórmula: feed vertical, vídeos cortos y búsqueda por IA. ¿Buscas algo divertido y con buen rollo? Pues Netflix te lo encuentra con una frase. Conclusión, pues que TikTok lucha por existir y Netflix por parecerse a él. Y tú, mientras tanto, haces scroll como si nada. ¿El futuro del entretenimiento? Pues ya no se mira, se desliza. OpenAI no es como pensabas y va por todo. ¿Sabías que OpenAI vale 300.000 millones y aún así dice ser sin ánimo de lucro? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero es así. La empresa detrás de ChatGPT ha decidido mantener su estructura híbrida priorizando su misión social. Aunque eso no le impide comprar startups por 3.000 millones, como acaba de hacer con Windsurf, una herramienta brutal para programadores. Y mientras tanto, ha lanzado una guía oficial para usar bien sus modelos. GPT-4o si necesitas versatilidad, GPT 4.5 si buscas creatividad y O3 y sus versiones minis para tareas técnicas. Ya no hay excusas, ahora sabes exactamente cuál usar para ahorrar tiempo y dinero. Y hay más, OpenAI quiere que la IA salve el periodismo y no lo destruya. Y por eso ha destinado 1,5 millones en créditos para medios que usen inteligencia artificial, desde resúmenes automáticos hasta asistentes para redactores. Y su mensaje es claro: la IA debe empoderar, no reemplazar. Y todo esto llega en plena tensión con Elon Musk, que aunque perdió en tribunales, logró que OpenAI no se volviera una empresa puramente comercial. Conclusión, pues que OpenAI no quiere solo liderar la IA, quiere ser ética, útil y dominante. Y si lo logra, será el nuevo estándar tecnológico del mundo. IA para todos, pero no todos salen ganando. ¿Y si te dijera que mientras una IA se vuelve más accesible que nunca, otra está dejando sin empleo a miles de personas? Pues así está el mundo de la inteligencia artificial hoy. Y los protagonistas son Meta y Hugging Face. Por un lado, Meta ha ganado 167 millones de dólares en un juicio contra la empresa israelí NSO Group por el escándalo del software espía Pegasus. Pero, al mismo tiempo, ha despedido a 2.000 moderadores en Barcelona, porque ahora esas tareas las hará su vía interna, Meta AI, presente en Facebook, WhatsApp e Instagram. Zuckerberg lo apuesta todo a una IA abierta y personalizada impulsada por Llama 3.5, que recomienda, crea contenido y hasta modera publicaciones. Y la visión es clara: una IA que te conoce, te ayuda y te reemplaza. Y mientras tanto, Hugging Face lanza una alternativa totalmente gratuita, Open Computer Agent, una IA abierta y simple que ejecuta tareas como abrir el navegador o buscar en Google Maps. No compite en potencia, no, pero sí en acceso. Y es que la revolución de la IA está en marcha, pero mientras unos la disfrutan gratis, otros la sienten como una amenaza para su trabajo, porque el futuro de la IA ya llegó y no trata igual a todos en el mundo. Y bueno, y plomeros, eso ha sido todo por hoy. Brutal, ¿eh? WhatsApp ya resume tus chats, pero también puede ser una puerta para ciberataques. Meta despide moderadores y deja el trabajo a su nueva IA. Amazon lanza robots que sienten y una IA que programa sola. YouTube se controla con la mente. Apple quiere borrar a Google del iPhone y Claude podría ser el nuevo buscador. Microsoft apaga Skype para siempre y apuesta por una IA en Windows. Y Google lanza Gemini 2.5 Pro que supera ChatGPT, mientras OpenAI compra empresas y quiere salvar el periodismo. TikTok esquiva sanciones y Netflix ya copia su estilo. Y lo más loco, ahora puedes hacer vídeos pro sin cámara, sin editar y sin gastar, solo con IA.
Así que dime, ¿qué noticia te ha dejado con la boca abierta? Y si te ha molado este vídeo, dale un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que se viene. Síguenos en nuestras redes sociales para contenido exclusivo y pásate por easypromosapp.com, donde encontrarás las mejores herramientas de marketing para crecer con promociones y aumentar así el engagement de tus fans, porque el futuro ya no se mira, se escribe con prompts. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.